Hola, soy Emilio Garza y te doy la más cordial bienvenida a esta charla donde hablaremos de mindfulness. Espero que lo disfrutes. Hoy tengo la oportunidad de volver a saludarlos y en esta ocasión, en nuestras charlas acerca de mindfulness, trataré el tema de dolor y sufrimiento. Comenzaré por decir que existe una falsa creencia en muchísimas personas acerca de que dolor es lo mismo que sufrimiento. Cuando pasa algo que no es de nuestro agrado, que no se acomoda a los planes que tenemos, aparece la reacción automática de oponernos a ello de diferentes maneras. Observa, o hacemos lo posible por huir de la situación, o la enfrentamos luchando por cambiarla. No hay otra alternativa más que cualquiera de estas dos. Evitar la experiencia puede tomar diferentes formas y aunque sea muy disfrazada, al final es huir de la situación. Con esto quiero decir, evitar el malestar que nos produce. Mira, podemos negar la realidad, racionalizarla, quitarle importancia o reprimir los sentimientos que nos provocan. Todo esto es la forma como nuestra resistencia interior a aceptar las cosas tal y como son se expresa. Estarás de acuerdo en que esto es totalmente natural, pues cualquier ser vivo lleva en su programa de supervivencia evitar lo que le hace daño y acercarse a lo que le favorece. El conflicto aparece cuando eso que nos desagrada o nos duele es inevitable y no nos queda más remedio que hacerle frente. En ese caso, negarlo, esconderlo, racionalizarlo o pelearnos con ello no hace más que agregar una carga suplementaria al dolor inevitable. Precisamente esa carga opcional a lo que le llamamos sufrimiento. Si lo expresáramos en forma de ecuación, observa cómo queda. Dolor por resistencia igual a sufrimiento. La resistencia, cuya finalidad primaria era superar el acontecimiento doloroso, en la práctica acaba convirtiéndose en una carga añadida que obstaculiza la posible solución de aquella situación desagradable a la que se opone. Por una parte, porque impide que veamos con claridad, dado que nos quita la calma y la lucidez que son necesarias para encontrar una salida. Y por otra, porque aunque podamos encontrar una salida, la energía interna necesaria para accederla está siendo utilizada para suavizar los efectos de la confusión emocional y del conflicto interno experimentado, y no puede disponerse de ella para llevar a cabo la acción concreta que nos alivie. ¿Y qué sería lo contrario a la resistencia? La respuesta que esperas es la aceptación. Un reconocido psicoterapeuta especialista en mindfulness, llamado Christopher Herner, profesor de psicología clínica en la Universidad de Harvard, estableció 5 fases en el proceso de aceptación. Primero, aversión, resistencia, evitación, cavilación,
Nos negamos a que las cosas sean como son. Segundo, curiosidad. Interesarse por el malestar, por lo que sucede y por cómo reaccionar ante ello. Tercero, tolerancia. Aguantar sin ser dañado. ¿Somos capaces de soportar el malestar sin sentirnos abrumados o derrumbados por él? Cuarto, consentimiento. Dejar que los sentimientos vayan y vengan. Permitir los altibajos de los estados de ánimo que a veces se opone a lo que sucede y a veces lo acepta. Reconciliación, el número 5. Hacernos amigos de la situación. Ver el potencial que encierra. Descubrir en ella nuevas posibilidades. La aceptación significa permitir que las cosas sean como son, y esto en ocasiones conlleva desprenderse y soltar los planes de futuro previstos, o los vínculos afectivos que nos unen a cosas o personas. Entendamos que el dolor es un aspecto inevitable de la experiencia humana. Es físico, biológico y social, y forma parte de la trama de nuestra existencia, así como la noche y el día es tan inevitable como lo blando y lo duro, el calor y el frío. Al habitar un cuerpo, experimentamos el continuo flujo y reflujo de placer y dolor, ganancia y pérdida. Habitar en nuestra sociedad humana es lo mismo. Encontramos elogio y crítica, fama y desprestigio, éxito y fracaso, que surgen y desaparecen sin cesar. El sufrimiento es distinto del dolor. El sufrimiento es nuestra reacción al dolor inevitable de la vida. Nuestro sufrimiento personal puede incluir ansiedad, depresión, miedo, confusión, tristeza, ira, adicción, aflicción, celos y frustración. Pero el sufrimiento no es solo personal. Nuestros sufrimientos colectivos incluyen el pesar por las guerras y el racismo, el aislamiento y la tortura de los prisioneros de todo el mundo, el hambre innecesaria, la enfermedad y el abandono de cualquier ser humano. Este sufrimiento es el que estamos llamados a comprender y transformar. Hay un razonamiento relacionado con el dolor y el sufrimiento que ha sido abordado por el Buda Siddhartha Gautama, fundador del budismo. Consiste en lo que él ha llamado las dos flechas, en donde la primera flecha es el acontecimiento doloroso en sí mismo, que ha ocurrido y no es posible evitar. Y la segunda flecha es lo que nos disparamos nosotros mismos, y es decisión de cada uno dispararla. Al estado inicial podemos agregar un estado mental contraído, enojado y rígido. Pero indiscutiblemente que podemos aprender a experimentar el mismo acontecimiento con menos identificación y aversión, con un corazón más relajado y compasivo. Esto de ninguna manera significa que no podamos responder con fuerza si lo consideramos adecuado, pero en todo caso, esta será una respuesta consciente y no una reacción inconsciente. Si nos entrenamos para permanecer observando las emociones y familiarizándonos con ellas, lograremos descubrir el espacio que queda entre la sensación sentida y nuestra reacción. Así, cuando vamos ampliando ese espacio, podemos elegir responder en vez de reaccionar. Para ser más claro,
Es necesario reaccionar cuando se nos quema el pan tostado del desayuno, pero en otras situaciones, como por ejemplo un atorón de tránsito y la agresión del conductor de al lado, o cuando somos criticados o traicionados, para nada se necesita aumentar el dolor de la situación, añadiendo el dolor que causa una reacción instantánea e inconsciente. ¿Te queda claro esto? Aquí abrimos un importante tema al caer en cuenta de la diferencia que existe entre reaccionar y responder. Cuando reaccionamos, iniciamos una acción automática que está basada en nuestra experiencia previa, muy probablemente en nuestros prejuicios, de manera inconsciente. La respuesta es la que sale del momento presente, sin contaminación del pasado ni del futuro. Es muy común reaccionar. De hecho, si te das cuenta, es lo que hacemos con mayor frecuencia en nuestro día a día. Sin embargo, conectar con tu voz interior y seguirla es menos frecuente, pues requiere mayor atención. La atención es decisiva en el proceso de reaccionar o responder. Apréndete estas igualdades. Te van a servir para toda tu vida. Atención es igual a respuesta. Desatención es igual a reacción. Cuando hemos aprendido a diferenciar entre dolor y sufrimiento, podemos descubrir que el dolor es solamente una llamada a la acción. Otras veces, simplemente hemos de aceptar nuestras pérdidas y tragedias, pues en cualquier caso, el dolor como viene se va. Sin embargo, el sufrimiento se desarrolla a partir de nuestra reacción ante el dolor original. Valga esta analogía. La llaga que causa una quemadura que nos produce el rozamiento con una cuerda nos duele de tal manera que necesitamos soltar la cuerda. De otra forma, entre más nos atamos a la cuerda, más sufrimiento experimentamos. Finalmente, si intentamos poseer y controlar las cosas y personas que nos rodean, no hay duda de que sufriremos. Si luchamos por controlar nuestro cuerpo y nuestro sufrimiento, será el mismo resultado, sufriremos. Paradójicamente, soltar es a la vez el camino y el objetivo. Nuestra vida es totalmente mejor para nosotros y para los demás cuando logramos soltar las luchas. Esto de ninguna manera significa desatendernos, pues cuando soltamos y vemos que los otros aún sufren, se despierta de manera natural la compasión en nosotros. Despertamos la capacidad de conmovernos y comprometernos más allá de nuestras heridas personales. En otras palabras, logramos conectarnos más con aquello que nos rodea. Por hoy, aquí termino. Muchísimas gracias por tu atención y hasta muy pronto. Por ahora nuestra charla ha concluido. Agradecido por el favor de tu atención, espero contar con ella próximamente. Si crees que a alguien le puede ser de utilidad el tema, no dudes en compartirlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.